tengo mi primer invitado en línea. Él es ingeniero industrial. Yo digo, hay frases que te va enseñando la vida. A mí hay una, va a parecer una pavada, pero la verdad me quedó hace muchísimos años una frase de la película Jurassic Park que dice: la naturaleza se abre camino. Y la verdad es que la he empleado a lo largo de muchos años para un montón de cosas. La voy a emplear hoy también, ¿por qué? Porque, como digo, nuestro invitado trabajaba en una empresa muy importante de Bahía Blanca, es ingeniero industrial. De pronto le picó el bichito de las neurociencias, así que para hablar un poquito de pandemia, en neurociencias, de cómo podemos hacer con nuestros jóvenes, con nuestros adultos, con nuestras empresas, con nuestra planta de empleados, vamos a hablar con el señor Marcial Pérez. ¿Cómo estás, Marcial? Bienvenido. Hola, Mariano. ¡Qué presentación! ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bien es una forma de decir. Estoy transitando mi día 14 de coronavirus. Sí, me olvidé de contar eso antes de presentarte. Sí. Estás en el día 14. Que... ¿Cuántos días son? Y no sé, viste, todo es una enfermedad tan extraña. A veces yo ya pensé que estaba curado y estos días anduve con un poco de fiebre, pero bueno, parece ser que son procesos que son así, medio dinámicos, y hay que aceptarlos. Pero bueno, con un buen seguimiento médico ayuda mucho la cosa. ¿Tenés idea cómo te contagiaste? Yo estaba trabajando en Salta, en una planta industrial, sí. Y fue ahí porque no hacía otra cosa que ir de la planta al hotel. Bien. Así que pero bueno, necesariamente había que seguir trabajando, las plantas tienen que seguir funcionando y si bien se toman recaudos, pero bueno, los recaudos nunca son completos y hubo varios contagios y yo caí también. Claro. Mira, voy a hacer un paréntesis con esto de la planta que me contás en Salta. Sé que después, al final de la nota, quiero contar una buena noticia que tenés para compartir, que es personal, si querés la contás, si no, no. Sí. Pero, ¿estabas volviendo a tu primer amor o estabas trabajando con neurociencias en Salta? Mira, en realidad estaba volviendo. Yo nunca dejé la ingeniería porque, a ver, trabajé intensamente con las neurociencias desde el año 2000, fines del 2008. Sí. Pero digamos, de alguna manera seguía financiándome yo con la ingeniería. Ajá. Entonces, yo nunca dejé de trabajar en distintos tipos de servicios, de capacitaciones en empresas. Bien. Capacitaciones técnicas, ¿no? Y ahora también en Salta fui a hacer un trabajo netamente de ingeniería, pero ya ahora combinado con las neurociencias. Es como que en esta etapa comencé a vincular el comportamiento humano en la operación de plantas industriales y bueno, como yo trabajé mucho en la industria y estos 12 años de neurociencias me permitieron encontrar algunas implementaciones, algunas prácticas para mejorar el factor humano, que en definitiva es determinante de los resultados operativos, ¿no? No, sin lugar a dudas. Además, las neurociencias se encuentran un nichito, un puntito donde meterse en prácticamente todos los ámbitos. Y recuerdo, porque la verdad es que te conozco hace algunos años, capaz que no nos juntamos a comer un asado, a no ser que haya sido en la Unión Industrial, pero sí. Te conozco hace ya varios años, hemos trabajado juntos y te sigo además. Desde que estás con las neurociencias has trabajado no solo con empresas, sino que has incursionado también en el mundo del deporte. Sí, la verdad que el deporte a mí me permitió... Y aparte sos un gran deportista. Sí, amateur, ¿no es cierto? Pero, no, bueno, pero esto de recorrer acá el deporte estos últimos años, en realidad desde el 2014, trabajando en equipos de fútbol, me ha permitido... comprender mejor cómo desarrollar un liderazgo motivacional, ayudar a entrenadores, a los jugadores de fútbol, sobre todo trabajar en el fútbol. Y la verdad es que esa experiencia yo la encuentro que es muy transferible también al ámbito de las empresas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo me he enriquecido mucho, si bien ya no estoy trabajando más en el deporte, lo estoy dejando, me quedan algunas cositas nomás. Pero la verdad es que ha sido un tránsito muy bueno para ahora sí cerrar el círculo
y volver a la ingeniería y aplicando las neurociencias también. De hecho, los próximos trabajos van a tener mucho de eso también, ¿no? Qué bueno. Sabes que cuando me hablas de liderazgo y yo quiero hablar un poquito sobre la pandemia, encuentro, Sí. no sé qué pensarás vos, pero creo que somos muchos los que encontramos algunas contradicciones, de quienes deberían ser los líderes, algunas contradicciones en cuanto a la comunicación, en cuanto a cómo debería manejarse la pandemia, en cuanto a los distintos tipos de responsabilidades. ¿Cómo ves esta parte? Mirá, yo lamentablemente tengo una mirada, no sé si pesimista, pero no veo que no le encontramos la vuelta en este país y los liderazgos, aún en esta circunstancia de pandemia que debería de despojarse de cualquier sesgo político, toda la comunicación está bañada de color político, aún, fíjate vos, en cuestiones que tienen que ver con una enfermedad, con una pandemia, cómo manejar una cuarentena, que si hay clases o no hay clases. Pareciera ser que todo esto es aprovechado por todos los sectores, ¿no? Yo creo que los argentinos, más allá de que es una circunstancia especial y es compleja en sí, no dejo de verlo, claro, y es difícil de entender la pandemia, pero creo que los argentinos no terminamos de aprender cómo organizarnos. Tenemos liderazgos muy, digamos, antropológicamente muy primitivos, diría yo. Sí. Porque, mira, yo te comentaba el otro día, terminé de escribir un libro hace un par de meses que está por salir a la calle. Sí, tuve la suerte de que me hayas compartido un par de capítulos. Están muy interesantes. Cuando me hablas de esto, de lo primitivo, tiene que ver un poco con la ley del más fuerte, que es muy interesante. Pero si hablamos de liderazgo, mira, hay una cosa que me olvidé comentar cuando arrancaba el programa, que tiene que ver con algo que veníamos hablando la semana pasada, que es que la gente está harta. En Buenos Aires, durante la semana se venía hablando de que por más que todo el país iba a estar en fase 1, Buenos Aires iban a salir todos los gastronómicos a poner todas las mesas a la calle, a cortar todas las calles y a sentarse, porque no dan más, no pueden pagar más impuestos, no pueden pagar más servicios, no pueden pagar más sueldos, entonces dicen, no tengo nada que perder. Y salían a la calle, total, flaco, me querés clausurarme, ya no trabajo. Me parece que algo parecido sucedió en Bahía Blanca y de hecho han cerrado algunos gastronómicos durante el fin de semana. No digo que los clausuraron, pero sí los cerraron. Tuvo que ir la seguridad a cerrarlos. Claro. Yo lo que creo es que la gente ya no da más y la clase política en general no termina de comprender que hay determinados gestos que podrían ayudar, ¿no? Sí. Y no han tenido esos mínimos gestos porque, justamente ahora estos últimos días con este 40% de aumento que hay en el sector legislativo, yo sé que quizás en el orden de magnitud no sea demasiado, pero ya tenemos un Estado muy grande nosotros. Claro. Entonces estamos realmente muy presionados impositivamente, no hay ingresos, los que trabajamos en el sector privado tenemos que hacer malabarismo, cosa que pareciera que la clase política desconoce. Yo invitaría a estos muchachos que salgan a ver cómo hacen para vivir hoy en medio de la pandemia con sus recursos propios, ¿no? Con sus capacidades, a ver qué hacen. Claro. Y ¿cómo hacen para pagar un sueldo? ¿Cómo hacen para tener una planta de empleados? ¿Cómo hacen para pagar los servicios? Claro. Entonces, la verdad que en esto también digo, nuestra clase política como líderes son bastante torpes, ¿no? Pero bueno, también están respaldados por un grupo grande de seguidores que pareciera ser que tiene siempre tolerancia a estos comportamientos y no pasa nada, y pasa el tiempo y siguen haciendo de las suyas y nada malo sucede. Pareciera que no nos cansamos nunca los ciudadanos. No, y aparte está todo mezclado, porque hablar de la clase dirigente no es solamente hablar de la clase política, tenemos jueces, tenemos empresarios y tenemos políticos para poner a la vista.
Digo, la corrupción no aparece de la nada en un político que se le ocurre ser corrupto. Hay uno que pone la guita. Sí, tal cual. Mira, justamente uno de los aspectos que un líder tiene que cuidar mucho es controlar a los oportunistas. Ahora yo digo, el problema es cuando los oportunistas son los líderes. Claro. Y ahí se complica todo. Y esto es una opinión mía, ¿no? Sí. No pretendo que la compartan. Pero yo creo que nosotros tenemos una clase política que desde hace muchos años tiene ahí arraigados a los oportunistas. A ver, yo utilizo esta palabra porque en la naturaleza ocurre, ¿no? Claro. Y la propia naturaleza en distintas especies animales se ocupan de controlarlos, a los oportunistas, a los parásitos. Cuando nosotros, en los seres humanos, no somos capaces de controlarlos, bueno, nos pasa todo esto y tenemos todo este déficit económico, pero más allá de lo económico, tenemos un déficit nosotros ético. Yo creo que hemos desplazado las barreras de la ética hacia cada vez ampliándolo más, ¿no? Hacia los límites de la legalidad y hasta a veces transgrediendo lo legal. Entonces sí. Llega un momento que es muy difícil cuando un país se borran las huellas éticas y morales, es muy complejo el manejo, ¿no? Nosotros tenemos un gran problema cultural que es el que más nos va a costar revertir, porque no veo que estemos iniciando esa reversión realmente. Seguro. Porque aunque lo intentáramos, no tenemos una ciudadanía dispuesta por ahí a aceptarlo, ¿no? Entonces, es complejo. Yo creo que nos va a llevar mucho tiempo salir de esto, y si es que hacemos las cosas bien, que hoy en día no lo veo realmente, no. Yo creo que nosotros siempre parecía que tenemos margen para seguir cayendo. Claro. Bueno, ¿sabes que yo... Pero bueno... Sí. Perdón, sí. Yo venía hablando durante la semana, que me llamaba la atención, perdón, que estoy bajando el teléfono que está molestando, que me llamaba la atención de que, y la verdad no quiero ser apocalíptico ni traer mensajes de violencia, pero la verdad es que me llamaba la atención en el estado en el que estábamos y que el país no haya estallado por el aire como 2001. La verdad es que uno no quiere eso, pero me llama poderosamente la atención que el argentino está aguantando tanto. Y estuve pispeando también el libro tuyo que va por salir, que está por salir, que ahora me vas a contar el nombre y todo, y me vas a contar algunas cositas más. En una parte dice que se aprieta a los mansos. ¿Cómo? Que se aprieta a los mansos, que se aprieta a los que se dejan apretar. Entonces como que da la impresión de que la Argentina está ahí, ¿no? Se deja apretar. ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar apretar? Claro. Y lo que pasa es que vos fíjate que de alguna manera los que, creo yo, tenemos recursos para cognitivos como para encontrarle la vuelta, adaptarnos, tolerar emocionalmente la situación, siempre tenemos más margen para ser apretados, porque siempre le encontramos la vuelta. Y somos en realidad el sector privado el que sostiene a todo el otro sector, ¿me entendés? Entonces, pareciera ser que siempre hay un poquito más de margen para apretar al sector privado, y por lo que te digo, porque hay más capacidades y siempre va a dar un poco más, ¿no? Mirá, yo no sé, Marcial, hasta dónde hay espacio. Cuando arranqué el programa decía... Hay empresas que ya tienen un pie afuera. Mañana vamos a contar un ejemplo de un empresario joven con una empresa muy importante en Bahía Blanca, que la verdad, yo lo estuve entrevistando la semana pasada por otro tema para la televisión, y cuando terminó la nota que hacíamos por Zoom, bueno, nos pusimos a charlar un poco de todo, ¿no? Y me dijo, Mariano, yo tengo un pie afuera, y escuchaba a los gastronómicos decir en televisión, miren chicos, yo me voy a Madrid, me voy a Estados Unidos, y y los 20 locales que tengo acá en Buenos Aires, ¿saben qué? Los cierro, y chau trabajo para la gente, y me voy a vivir tranquilo, no me aprietan el cuello con los impuestos, me dan facilidades para crear emprendimientos y para dar trabajo. Es todo lo contrario de lo que pasa acá. Claro. Sí, no, a mí me está pasando algo parecido, te digo.
yo estaba trabajando, ahora hasta hace 2 semanas que me enfermé, pero bueno, estaba trabajando con una empresa allá en Salta, con otra empresa acá en Bahía Blanca. Sí. No estaba mal, digamos, pero bueno, me surgió otra posibilidad en el exterior y te soy franco, aun cuando uno este es el lugar de uno, en este momento es difícil elegir el lugar de uno. Es difícil, a veces da la impresión de que te echan, ¿no? ¿Cómo? Digo que es difícil y que a veces da la impresión de que te están echando, quieren que te vayas. Sí, la verdad que sí. Porque, viste, uno que tiene 2 dedos de frente para hacer algo, para llevar algo adelante, digo, aparte de los 2 dedos de frente, que tiene, viste, espalda para trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y lo hace todos los días, de la mañana hasta la noche. Llega la noche y se pone a mirar, qué sé yo, un poquito de tele para relajarse y se encuentra con que el Congreso Nacional se subió el sueldo un 40% y nadie tuvo ese aumento. Entonces, ¿y dónde estoy viviendo? Yo no podría aumentarle a mis clientes de repente 40%. Claro, se lo estuve preguntando a muchos entrevistados la semana pasada. ¿Vos podés aumentar 40%? Nadie lo puede hacer. Porque te dicen hasta acá llegamos, gracias amigo. Sí. Bueno, ¿qué se puede hacer con todo esto desde las neurociencias? Digo, más allá del tema empresarial y del tema político, ¿cómo podemos aplicar en casa? ¿Qué herramientas podemos llevar adelante para que los chicos no la pasen tan mal? Porque, bueno, obviamente no tienen colegio. ¿Cómo los distraemos? Tema, ¿no? ¿Cómo les podemos enseñar? ¿Cómo activamos? Los chicos la pasan mal. Mirá, yo, creo que tenemos que los padres tratar de estar muy cerca de ellos. Es un momento para asistirlos todo lo que podamos, que puedan sostener algo del aprendizaje. De hecho, mis hijos siguen como pueden, porque la verdad es que la universidad está cerrada, y bueno, se les está dificultando bastante. Sí. Y por otro lado, no es solo eso, sino también el aspecto emocional. Yo siempre les recomiendo que busquen actividades, que hagan deporte, que aprovechen todo lo que puedan para salir y practicar. Porque a veces, ¿sabes qué? Que aunque esto parece secundario, en realidad no lo es, porque los estados de ánimo yo los puedo manejar bastante si llevo una vida lo más equilibrada posible. Y en esto, la práctica del deporte, de caminar, de salir a caminar. Yo sé que la sociabilización está complicada y ya es todo un problema, sobre todo para los jóvenes. Para los adultos también, claro. Pero por lo menos yo les recomiendo que traten de mantener algún tipo de rutina básica, como para mantener el orden, ¿no? Y que no sientan que se han desequilibrado completamente. Y bueno, y ahí van, ¿no? Insisto en esto, ¿no? Que se propongan objetivos, que estaría mal plantearse expectativas respecto a las que tenían antes de la pandemia, y si no, plantearse nuevas expectativas y construir desde ahí, como para que no generen esa sensación de resignación, ¿no? De que no pueden. Hay recursos como para manejarlo. Insisto, igualmente dependerá mucho de las capacidades del entorno de familiar, las capacidades que tenga, como digo, la flexibilidad, ¿no? Para adaptarse a estas situaciones, y bueno, y ver quién lo puede pasar un poco mejor. Yo insisto, todo lo que se pueda construir en esta etapa es un triunfo, porque es casi una situación de guerra caótica. Sí, entonces, la verdad es que sería bueno un poco de apoyo y menos de contradicción, porque la verdad hoy te dejan más o menos trabajar durante la semana, y cuando te querés distraer un poquito el fin de semana, que acá en la Carrindanga ves montones de autos, la gente va, se pone la reposera al costado de la ruta, te lo cierran, eso no lo puede hacer. Entonces, si no me dejan ni tomar aire, encima de que no puedo laburar, que puteo toda la semana, me quiero ir a distraer un ratito el fin de a sentarme en el pasto, no, tampoco. Sí, a mí me parece que ese es un error. Habría que, es muy importante que la gente pueda los fines de semana salir a caminar,
Claro. A ver, uno sale, yo salgo a caminar, si puedo salgo a trotar, trato de estar siempre alejándome de toda la gente que veo, pero hace muy bien mentalmente. Necesitamos mantener esas conductas básicas, digamos, no hay que discriminar un poquito de qué es lo que se puede y qué es lo que no, y entender que hay cosas que son esenciales. Seguro. Y hay que sostenerlas y defenderlas y cuidarlas, ¿no? Seguro. Marcial, la verdad es que nos encanta hablar con vos. Contanos un poco el último libro, ¿cuándo se viene? Y el último libro lo estoy esperando que me lo mande el editor, ya está. Bien. Está terminado, sí, lo estuve trabajando mucho durante todo el 2020 y toda esta parte del 2021 y bueno, estoy en esta semana ya tendría que, el libro ya está editado, está maquetado, próximo a ser impreso, así que bien. Ya no tengo más nada que modificarle, por suerte. Bueno, ¿cómo se llama? El líder se llama, si me lo aprobó el editor, Líder de Mente. Es un juego de palabras, ¿no? Líder de mente. Sí. De alguna manera yo lo que hago es un abordaje del liderazgo desde las neurociencias, por supuesto, pero también trabajo mucho desde lo antropológico, la etología, ¿no? El comportamiento animal, sí. La etnografía, estudio de tribus, y entender por qué nosotros lideramos como lideramos hoy, por qué a veces elegimos mal a nuestros líderes, sí. Y cuáles son los rasgos que realmente deberíamos ver en los buenos líderes, que a veces justamente porque tenemos un comportamiento medio atávico, medio antiguo, nos dejamos llevar por los líderes carismáticos que nada tienen que ver con los buenos liderazgos. Ni hablar. He podido leer, chusmear un poco lo que me mandaste, que citás también a Maquiavelo, y siempre lo traemos a Maquiavelo, siempre lo tenemos que traer. La verdad que es muy, muy interesante siempre lo que dice. Y siempre se puede ejemplificar con algo. Maquiavelo nos dijo muchas verdades, claro. Y nos hablaba de la dominancia, ¿no? De cómo en otra época los emperadores o los príncipes lideraban con el miedo, pero el miedo hoy sigue existiendo, claro. Y la dominancia sigue existiendo, y cuando yo hago a una persona dependiente de mí, de alguna manera una dominancia. Entonces fíjate que cambian los formatos, pero siguen existiendo, sí. Así como en la época del hijo de Marco Aurelio, de Cómodo, sí. Manejaban a la población con los alimentos, y bueno, ahora la manejan también con otros recursos, ¿no? Sí, con planes, con miedo a perderlo y esas cuestiones. Es bastante parecido, con planes y falopa. Es muy parecido, muy parecido. Así que sí. De eso se trata el libro, y no he puesto elementos de política, porque para mí, mira, las ideologías políticas no tienen valor si no pasan el tamiz de la física. Hasta vos fijate, hay un capítulo que yo hablo de la física del liderazgo. Sí. Porque la realidad es que si nosotros no tenemos cerebros desarrollados como para crear valor en una sociedad, claro. y una gran cantidad de cerebros, no solo uno o dos que ganen premios internacionales, claro, si no tenemos una gran cantidad de cerebros dispuestos a crear valor, nosotros no vamos a crecer como sociedad. El segundo principio de la termodinámica nos dice que no es posible. Entonces, no hay que ir tan lejos. Así como la ciencia hoy nos ayuda para entender la pandemia, manejarla mejor, la ciencia también nos puede ayudar a manejar mejor nuestros liderazgos, pero la realidad es que no tenemos líderes inteligentes, nosotros tenemos líderes pillos, vivos, no sí. líderes inteligentes. Es verdad. Los inteligentes son los que nos llevarían realmente a estar mejor. Los inteligentes se van, ¿no? Me parece, Marcial. Yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, te mando un gran abrazo, una pronta recuperación, y bueno, nada, nos estamos hablando, amigo. Dale, Mariano querido, un abrazo grande.